Para continuar con nuestro programa, vamos a invitar a nuestros siguientes expositores. El equipo de las DOM Antifac presentan el tema conectividad entre las NIF de contabilidad IAS y las NIF de revelaciones de sostenibilidad. Presentamos al moderador de este espacio, el doctor contador público colegiado David Eizaguirre Quispe. Él es doctor en contabilidad y finanzas y magíster en ciencias contables financieras con mención en gestión de riesgos y auditoría integral por la Universidad de San Martín de Porres. Es contador público con más de 25 años de experiencia en auditoría y 17 años en gestión del sector público. Cuenta con la certificación internacional en auditoría por la of Chartered ACA de Londres, Inglaterra, así como la certificación de auditor independiente y una especialización en auditoría financiera por el Colegio de Contadores Públicos de Lima. Bienvenido, doctor David. Muchas gracias a la Junta de Decanos por esta invitación. Muy agradecido también a nuestro colega Jaime Palián por, ¿cómo se llama?, su participación en este importante evento de aniversario de la Junta. Voy a pasar de inmediato a leer el currículum de él. Tiene un currículum muy interesante, muy apropiado justamente para el tema. Es un amplio conocedor de este asunto. Él es gerente senior de la práctica de asesoramiento y estrategia de transacciones, asesoría en mercados y capitales y contable en KPMG en Nueva York. eh, Tiene más de 9 años de experiencia en servicio de mercados de capitales y consultoría contable para entidades públicas y privadas en Estados Unidos y Latinoamérica. Sus funciones incluyen, entre otras, la implementación de nuevos estándares contables, la asesoría en la aplicación de las reglas establecidas por la Comisión de Bolsa y Valores, en materia de reportes financieros, específicamente en fusiones y adquisiciones, tanto también escisión, oferta pública inicial, de transacciones SPAC, entre otros. Ha llevado a cabo conversiones de información financiera bajo los principios de contabilidad gente aceptados de Estados Unidos, los US GAAPs, a las normas internacionales de información financiera NIF y viceversa. También ha brindado asesoría técnica contable y de informes financieros en transacciones complejas relacionadas con fusiones y adquisiciones, instrumentos financieros, arrendamientos, ingresos, entre otros. Cuenta con certificación en NIF, emitida por el Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales, ICAEU, y por la Asociación de Contadores Públicos Colegiados del Reino Unido, ACA. Ha sido instructor de normas de información financiera mexicana NIF y normas internacionales de información financiera NIF a gerentes, directores y socios de auditoría de KPMG México. Ha realizado el programa ejecutivo de sostenibilidad avanzada en la Escuela de Negocios de Nueva York University. Posee un certificado de reportes integrados por Value Reporting Foundation, que es una organización mundial sin fines de lucro que ofrece un conjunto completo de recursos diseñados para ayudar a las empresas y a los inversores a desarrollar una comprensión compartida del valor de la empresa y también de la Asociación de Contadores Públicos Colegiados del Reino Unido, ACA. Ha sido instructor en NIF y NIF hay miembros del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Como verán ustedes, el currículum de Jaime es muy extenso, muy interesante, muy apropiado para el tema que se va a desarrollar, que justamente es el que nos motiva en esta reunión, que tiene que ver con la conectividad entre las NIF de contabilidad y las NIF de revelaciones de sostenibilidad, ¿no? Que según el órgano emisor, tiene un propósito muy importante, donde los inversores y otros participantes del mercado de capitales necesitan tanto los estados financieros como la información financiera relacionada con la sostenibilidad para tomar decisiones informadas. En ese sentido, sin mayor preámbulo, entonces, pasamos a eh,
darle el uso de la palabra a nuestro expositor. Bienvenido, Jaime. Muy buenas noches. Buenas noches, David. Muchas gracias por su presentación y muchas gracias al Colegio de Contadores Públicos de Perú por la invitación. Y voy a proceder a presentar mi pantalla. Me dicen cuando lo puedan ver, por favor. Sí, con claridad. Ok, perfecto. Como comentaba David, el tema de hoy que vamos a comentar es acerca de la conectividad entre las NIF de contabilidad y las NIF de revelaciones de sostenibilidad. La primera, pues ya mayormente estamos nosotros como que ya tenemos conocimiento de esto, que en esencia serían las NIF 15, las NIF 18, la NIF 1, la NIF 2, todo lo que aplicamos para preparar información financiera. Y las NIF de sostenibilidad se refiere a estas nuevas normas que salieron hace un par de años, que es la S1 y la S2. Entonces, la gran pregunta en estos momentos es cómo hacemos la conectividad entre ambos informes, ¿no? Porque el primero se prepara bajo información financiera y el segundo es para preparar reportes de sostenibilidad. Entonces, muchas personas, muchas compañías se preguntan cómo hago para conectar mi reporte de sostenibilidad, el cual incluye los riesgos y oportunidades en materia de sostenibilidad, con mis estados financieros. Y quizás aquí voy a entrar un poco a dar algunos ejemplos. Actualmente hay muchas compañías que cotizan en bolsa, por ejemplo, en México, ya se está requiriendo preparar reportes de sostenibilidad, pero cuando apliquen estos reportes de sostenibilidad, ellos van a tener que seguir lo que dice la S1 y la S2, que vamos a comentar más a detalle en un momento. Pero en esencia, la S1 lo que te pide es identifica los riesgos y oportunidades de sostenibilidad y la S2, S3, S4 y las que aparezcan te van a decir en materia de clima, por ejemplo, si es S2, si es S3 biodiversidad, si es S4 capital humano y dependiendo de las nuevas S que aparezcan, te van diciendo cada tópico. Entonces las compañías lo que tienen que hacer es hacer un listado de riesgos y oportunidades con base a estos tópicos y al preparar su reporte de sostenibilidad van a tener que listar, estos son los riesgos que hemos identificado. Sin embargo, como compañías, pues tienes riesgos, pero también tienes oportunidades. Entonces también tienes que listar las oportunidades. Y estas compañías van a estar colocando cuál sería el riesgo a corto plazo, mediano plazo o largo plazo, igual las oportunidades, cómo sería corto, mediano y largo, ¿no? Entonces, una vez que ellos preparen el reporte de sostenibilidad y revelen estas métricas que están midiendo y están controlando, van a tener que ver en sus estados financieros, que son los estados financieros que conocemos nosotros, cómo estas métricas, cómo estas acciones, cómo estas reacciones de las compañías ante los cambios climáticos y los otros tópicos que van a aparecer están impactando en los activos, en los pasivos, en los ingresos, en los gastos y en el flujo de efectivo. Entonces vamos a poner aquí un ejemplo. Imaginemos que en Perú existe una compañía que tiene como clientes muchas compañías que están ubicadas en Acapulco, en México, y esta compañía que está en Perú normalmente siempre le vende a estas compañías sus clientes que están en México, ¿no? Entonces, digamos que la cartera de clientes es 90% de clientes ubicados en Acapulco, México. Como ustedes saben, hay ciertas regiones, hay ciertos estudios donde te van comentando por región cuáles son como que los impactos del medio ambiente, ¿no? Del cambio climático. Por ejemplo, al menos Acapulco como que ya está mapeado que es muy frecuente que cada año siempre haya temas de huracanes, siempre haya temas de desastres naturales. Y ya las compañías que están ubicadas allá están acostumbradas a que cada año van a tener que nuevamente reconstruir sus edificios, reconstruir sus fábricas. Entonces, bajo ese contexto, muchos dirían, oye, si yo tengo cuentas por cobrar y mis clientes están ubicados en esa zona y esa zona es riesgosa y tiene impacto de cambio climático, las cuentas por cobrar que actualmente estoy reconociendo bajo la pérdida crítica esperada de acuerdo a NIF 9, ¿debería modificar mi pérdida crítica esperada para incorporar algún tipo de riesgo asociado a estos eventos que está sucediendo allá? ¿Y por qué lo comentamos? Porque si estos clientes que están ubicados en Acapulco están expuestos a estos temas de riesgos físicos, ellos van a tener problemas de recuperar probablemente su flujo de efectivo, ¿no? Si es que su planta se paraliza durante ciertos meses, van a tener necesidad de flujo de efectivo y probablemente no van a poder pagar a sus proveedores, que en este caso seríamos nosotros los que estamos brindando servicios. Entonces, ante ese caso, muchas compañías ya han estado actualizando la forma en cómo miden sus activos, pasivos, ingresos y gastos, y específicamente en este caso han estado actualizando cómo se determina el modelo de pérdida crítica esperada.
para incorporar este tipo de riesgos, ¿no? De cambio climático. Entonces, a partir de este año y los siguientes años, vamos a estar viendo poco a poco cómo las compañías en sus estados financieros van a estar revelando de, oye, hemos cambiado a partir de este año nuestro modelo de pérdida ficticia esperada para incorporar este riesgo debido a que nuestro cliente está ubicado en esta zona geográfica, que de acuerdo a este estudio ya se ha identificado que esa zona geográfica siempre está expuesto a este tipo de riesgos de cambio climático, ¿no? Y así como tenemos las cuentas por cobrar, también tenemos por ahí el tema de activos fijos, ¿no? Entonces hay compañías que están ubicadas en zonas geográficas donde hay inundaciones, donde hay olas de calor, lo cual va a requerir que de cierta manera estén cambiando sus maquinaria y equipos, cambiando los procesos, y esto va a requerir que las vías útiles actuales de estas propiedades, planta y equipo se tengan que estar reevaluando, ¿no? Entonces se va a estar cambiando, se va a estar modificando estas vías útiles y por ende como que el consumo va a ser mucho más antes de lo que se esperaba debido a esos temas de riesgos, ¿no? Entonces, más o menos quería darles como esa introducción para que vean un poco ustedes de cómo se está relacionando este reporte de sostenibilidad, que probablemente muchos no hemos visto alguno porque esto aplica más para compañías que cotizan en bolsa, pero lo cierto es que todos nosotros estamos expuestos a riesgos de cambio climático. Y más adelante les voy a comentar por qué deberíamos tomar en cuenta ya estas normas. Así nuestra compañía sea una compañía privada, así nuestra compañía sea una compañía pequeña, ¿por qué deberíamos considerar este tipo de riesgos? Ya que actualmente las normas contables sí requieren que revelemos estos en estados financieros, pero ya les comento esto con más detalle aquí. Entonces, lo que vamos a comentar el día de hoy es un poco de qué trata la S1, la S2, pero más me voy a centrar en cómo conectar ambos reportes, ¿no? Como les decía, el número uno va a preparar reportes financieros, que son los estados financieros que todos conocemos. El punto dos son los reportes de sostenibilidad, que son los reportes que normalmente hacen las compañías que cotizan en bolsa. El número tres es cómo conectar uno y otro reporte. Y el punto cuatro ya va a ser como las preguntas que ustedes tengan, lo vamos a contestar aquí, ¿no? Entonces, entrando ya a lo que es la S1, para poder entenderlo, voy a basarme en cómo se estructuran las normas contables. Todos sabemos que en las normas contables tenemos un marco conceptual, luego tenemos las NIFs específicas, que por ejemplo tenemos la NIF 2, inventarios, la NIF 9, instrumentos financieros y así, ¿no? Entonces la S1 vendría a ser como el marco conceptual para el tema de sostenibilidad. Entonces cuando leamos la NIF S1, de hecho más adelante he colocado como las ligas para acceder a ese material en español, cuando leamos la NIF S1, vamos a ver que existen cuatro pilares en los que se basa la S1, ¿no? Otro punto importante es que muchos se preguntan, oye, ¿cómo apareció la S1 y la S2 así de pronto? O sea, es como que se fundó el ISSB hace como 4 años y después de su fundación, un año después, se emitieron esta S1 y S2. Es decir, ellos verdaderamente solo invirtieron un año para preparar esos estándares y la respuesta es no, porque a nivel mundial ya existía un requerimiento de preparar reportes de sostenibilidad. Muchas compañías en Estados Unidos, en Londres, en Europa, ya preparaban reportes de sostenibilidad. El gran problema era que estos reportes de sostenibilidad se preparaban bajo diferentes marcos normativos. Por ejemplo, en Estados Unidos se usaban el SASB. El SASB es el estándar que te dice cómo preparar tu reporte de sostenibilidad bajo ciertos parámetros y se enfocan más en el tema del impacto financiero. Pero en Europa usaban más lo que es Global Report Initiative, que es el GRI, y este se basa más en el tema de doble materialidad. Es decir, quiero saber cuál es el impacto financiero, pero también el impacto ambiental. Entonces eso se llama como que la doble materialidad. Entonces el gran problema era que existían muchos marcos normativos de sostenibilidad y los inversores decían, oye, ¿cómo comparo un reporte de sostenibilidad con el otro? O sea, uno me enfoca a lo que es la información financiera, el impacto financiero, y el otro es como que mucho más amplio, es el impacto financiero más también el impacto ambiental, social, gubernamental, ¿no? Entonces, como existía esta divergencia, existían diferentes estándares, lo que hizo el ISSB fue crear un marco normativo que use como base el SASB. Nuevamente, el SASB son los estándares que se usan en Norteamérica para preparar los reportes de sostenibilidad. Entonces, usaron como base el SASB,
pero también usaron como base el Task Limited Force Disclosure, que es como el grupo que prepara también los impactos acerca del cambio climático. Entonces, verdaderamente la ISSB no partió de cero. Lo que ellos hicieron fue ver lo que había en el mercado, ver cuál se alineaba mejor a los propósitos de IFRS Foundation, que en este caso es más acerca de la información financiera, más acerca del impacto financiero, y por ende eligieron al SASB como base. Y una vez que tuvieron al SASB como base, también dijeron, a ver, si vamos a preparar reporte de sostenibilidad, nosotros actualmente ya preparamos reportes financieros bajo unos marcos normativos que se llaman IFRS. Entonces, vamos a tener como dos brazos. Un brazo es el reporte de sostenibilidad y el otro brazo es el reporte financiero. Necesitamos juntarlos, necesitamos integrarlos o conectarlos. ¿Cómo lo hacemos? Entonces buscaron a Integrated Reporting Group, que en esencia es un grupo que creó ciertas normas para integrar reportes financieros y no financieros. Este grupo se cambió de nombre a Valuation Reports eh, hace unos años y se fusionó con el SASB. Ya cuando se fusionaron, el ISSB usó a estas dos entidades para preparar esto, lo que es la S1 y S2, ¿no? De hecho, cuando leen la S1, por ahí te comenta sobre la conectividad. Esa conectividad nace del reporte integrado, que más adelante vamos a comentar. El reporte integrado lo que te permite es unir lo que es la información financiera y la información no financiera en un único reporte, el cual se llama reporte integrado, que actualmente es voluntario, más no es exigido en las compañías que ya están aplicando ese 1 y ese 2. Quizás más adelante sea exigido, pero por ahora lo que quiere hacer la ICSP es crear como la fundación o crear como la base de reporte de sostenibilidad. Una vez que ya exista como que ese proceso robusto de preparar reporte de sostenibilidad, van a solicitar integrar o conectar esto en un único reporte, ¿no? Entonces vamos a pensar un poco acerca de lo que nos comenta la S1. Y lo que nos comenta la S1 es, oye, tiene que haber conectividad. ¿A qué nos referimos con conectividad? Lo que tú reveles en tu reporte de sostenibilidad va a tener algún impacto en la compañía. Y si tiene algún impacto en la compañía, va a tener algún impacto en los activos, pasivos, ingresos y gastos. Entonces, lo que tú reveles como riesgos y oportunidades en tu reporte de sostenibilidad, yo esperaría que en tus estados financieros también estés haciendo referencia a eso si en caso fuese material, ¿no? Ubicación, no hay una ubicación específica de dónde se va a presentar estos reportes de sostenibilidad. Algunas compañías han creado un reporte llamado, pues, el reporte de sostenibilidad de forma separada. En Europa se usa mucho lo que es el reporte integrado, entonces lo que hacen es, en un solo reporte, hacen como que la integración de métricas financieras y métricas no financieras y hacen referencia a, si quieres ver más detalles sobre esta métrica financiera, ve el reporte financiero. Si quieres ver más detalles sobre esta métrica de sostenibilidad, ve el reporte de sostenibilidad. Pero el reporte integrado lo que tiene como propósito es unir estas dos tipos de información, financiera y no financiera, y colocar ciertas métricas para comentar el crecimiento de la compañía, para comentar las inversiones que tuvo la compañía, etcétera, ¿no? Y esto se hace bajo el marco de reporte integrado que más adelante voy a comentar de qué trata ese marco. Luego el tema de temporalidad. Lo interesante del reporte de sostenibilidad bajo S1 y S2 es que la temporalidad es diferente comparado con el reporte financiero. Por ejemplo, bajo el reporte financiero tenemos lo que se llama corriente y no corriente. Normalmente lo corriente es los próximos 12 meses y lo no corriente es lo que pasa a partir del mes 13º o 14º, ¿no? Sin embargo, bajo el reporte de sostenibilidad tenemos el impacto debe ser a corto, mediano o largo plazo. Entonces tenemos como tres temporalidades. Asimismo, dentro de la S1 como que se solicita revelar cierta información más sobre el futuro, es decir, cómo nosotros estamos esperando que los riesgos de cambio climático impacten en la compañía, y eso se llama análisis de riesgo de cambio climático, y eso nuevamente es como que información ya pronosticada o del futuro, ¿no? Entonces, si comparamos ambos reportes, traemos que tienen diferente temporalidad, tienen diferente estructura, pero también el tipo de información es diferente, ¿no? Porque bajo reportes financieros tenemos información histórica. Bajo el reporte de sostenibilidad también tenemos información histórica, pero hay algunos capítulos donde nos piden que hagamos información futura, ¿no? Que proyectemos ciertos escenarios para ver cómo impactaría la compañía.
Sobre los cuatro pilares que comentábamos al inicio, es muy importante entender este punto para entender cómo se estructura un reporte de sostenibilidad. Entonces, los cuatro pilares se componen de lo siguiente, ¿no? ¿Qué es gobernanza? Gobernanza es el área que va a estar monitoreando todos los riesgos y oportunidades en sostenibilidad. O sea, vamos a tener que listar todos los riesgos a los que está expuesto la compañía, como por ejemplo, si soy una compañía que estoy operando en una zona donde siempre está expuesto a olas de calor, mi riesgo sería olas de calor. Oye, pero ¿qué ocasiona o cuál es el impacto de las olas de calor? Ah, pues cuando hay esos meses de ola de calor donde son más intensos, mis empleados de forma presencial se reducen un 50%. ¿Por qué? Porque se originan enfermedades, se origina descansos médicos, etcétera. Entonces impacta a mi capacidad de producción en esa medida, ¿no? Oye, ¿qué más te podría impactar? El calor, hay sequías también. Entonces, está impactando en mi materia prima. El costo de mi materia prima de traer, digamos, agua de un lugar cercano versus a traerlo de otra población, de otro lugar, va a incrementar mi costo de transporte, ¿no? Entonces, todos estos temas de cambio climático, todos estos efectos van a impactar de cierta forma los costos de las compañías. Entonces, aquí viene nuevamente, si nosotros entendemos de qué trata los cambios climáticos, de qué trata el impacto de esto, vamos a poder asociarlo con la respectiva norma, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de, oye, hay sequías, está afectando mi capacidad normal de producción. Ah, ok, esos inventarios. Va a incrementar el costo de mis inventarios. Y ya por NI2 tienes que analizar. Oye, este incremento por ese tema que es inusual, por ese tema que quizás aún no es recurrente, ¿tendría que ir al costo o tendría que ir al gasto? Entonces, cada impacto de cambio climático va a estar impactando de muchas maneras y aquí ya se detona el tema de aplicar normas contables, ¿no? ¿Cómo estos impactos se van a contabilizar en los estados financieros de acuerdo a las normas contables? Entonces, regresando un poco a lo que es S1, teníamos que gobernanza. Gobernanza es la entidad que está monitoreando todo este tema de riesgos y oportunidades. ¿Estrategia qué es? Estrategia es, una vez que yo identifico estos riesgos y oportunidades, ¿cómo los voy a mitigar o cómo voy a hacer que crezcan mis oportunidades, por ejemplo? ¿Y a qué nos referimos con oportunidades? Cuando una compañía está expuesta, digamos, a huracanes o está expuesta a terremotos, para esta compañía esto es un riesgo. Pero para otra compañía esto puede ser una oportunidad. Por ejemplo, si existe una compañía que se dedica a crear cemento o a preparar cemento o quizás algún tipo de material de construcción, esta compañía puede encontrar esos eventos como una oportunidad. Puede crear productos que sean o que ayuden a resistir más, productos que ayuden a combatir este tipo de eventos. Y eso va a hacer que su productos o su tipo de productos pueda ampliar su cartera de clientes. Entonces, esa sería una oportunidad para esta compañía, ¿no? Que está preparándose para enfrentar este tipo de riesgos. ¿Qué es administración de riesgos? Y aquí lo podemos asociar con la NIF 9. La NIF 9, perdón, la NIF 7. Si va a la NIF 7 se llama Instrumentos Financieros, Información a Revelar. El ANIF 7 nos habla de cómo se administran los riesgos financieros. Sin embargo, el AC1 te habla de cómo se administran los riesgos no financieros, que en esencia sería el tema de cambio climático, biodiversidad, capital humano, etcétera, ¿no? Entonces, en esencia, en este tópico lo que se tiene que hacer es, una vez que yo identifique los riesgos y oportunidades y que tenga una estrategia para mitigarlos, tengo que también crear un proceso que me ayude a determinar o identificar los nuevos riesgos y las nuevas oportunidades que van a surgir a partir del día 2, porque recordemos que nosotros vamos a preparar este tipo de información de forma anual, pero conforme va pasando el tiempo vamos a estar expuestos a más riesgos, quizás a más oportunidades y tenemos que estar creando un proceso que capture todo eso, ¿no? Métricas y objetivos se refiere a que cada riesgo y cada oportunidad tiene que tener una métrica y tiene que tener un objetivo, porque, como recordarán, si es que no se mide, no se puede cuantificar el proceso, ¿no? O sea, no se puede identificar si lo estamos mitigando o no estamos mitigando, si estamos llegando al objetivo o no, ¿no? Por ejemplo, muchas compañías lo que han hecho como una declaración de hace años de, oye, voy a disminuir mis efectos de gases invernaderos
a un 30%, a un 50%. Entonces, al hacerse declaración, existe una expectativa por parte de los inversores de que se disminuya esta contaminación, ¿no? Entonces, es importante que en el reporte de sostenibilidad estén monitoreando cómo está su avance ante esa declaración que hicieron quizás hace unos años atrás, ¿no? Ya yendo un poco más a un ejemplo de, oye, ya comentaste de qué trata la S1 que sería como marco conceptual, pero cómo esto se refleja en los estados financieros. Y nuevamente, como comentaba, existen dos reportes. Un reporte se llama reporte de sostenibilidad, que es el que actualmente preparan las compañías que cotizan en bolsa, y en la otra existe el reporte financiero, que son los que son preparados también por compañías que cotizan en bolsa, pero también compañías privadas. Específicamente en el reporte financiero, si se recuerda la estructura, hay una parte que te dice políticas contables adoptadas por la compañía. Pues en esa sección lo que tienen que ver es la parte de estimaciones, la parte de gestión de riesgos. Si recordamos un poco la estructura, hay una parte que te dice administración de riesgos financieros y por ahí te dice cómo se administra el riesgo de crédito, el riesgo de mercado y así, ¿no? Específicamente en este caso de sostenibilidad, se esperaría que las compañías empiecen a colocar dentro de sus notas de estados financieros en la parte de políticas contables y otras políticas, una parte que te diga cómo se administra la gestión de riesgos, pero riesgos no financieros. ¿A qué me refiero con riesgos no financieros? Por ejemplo, riesgos de transición. ¿Qué son los riesgos de transición? Es cuando los países están cada vez creando leyes para que las compañías disminuyan su contaminación o están creando incentivos para que las compañías empiecen a reducir quizás su impacto de contaminación también. Y también otro es que están dando como incentivos fiscales. En algunos países, por disminuir tu contaminación, te dan algunos créditos que se llaman créditos de carbono. Entonces, por ahí, esos serían los riesgos de transición. ¿Qué son los riesgos físicos? Los riesgos físicos sí son como tal los eventos, ¿no? Como por ejemplo huracanes, como por ejemplo inundaciones, olas de calor, sequías, etcétera, ¿no? Entonces, se esperaría que en los estados financieros cada vez más las compañías estén revelando cuáles son los riesgos físicos, cuáles son los riesgos de transición. ¿Por qué? Porque se espera que los inversores puedan leer esta parte en la sección de estados financieros y cuando lean el reporte de sostenibilidad puedan hacer como que este vínculo entre un reporte y otro, ¿no? Si aquí en el reporte financiero estoy revelando que tengo estos riesgos de transición y físicos, yo esperaría que mi reporte de sostenibilidad también lo esté como que detallando, ¿no? Quizás con mayor detalle porque ya tal cual en el reporte de sostenibilidad yo tendría que decir, a ver, yo identifiqué todos estos riesgos físicos, todos estos riesgos de transición y estos son los objetivos, estas son las métricas que voy a usar para estar midiendo el avance de cómo lo mitigamos, ¿no? Y bueno, aquí también coloqué el tema de la pérdida de creditícia esperada que lo comenté al inicio, de cómo se está actualizando. Pero no solamente la pérdida de creditícia esperada, también tenemos el tema de valor razonable, por ejemplo. Cuando calculamos valor razonable, se recuerdan es, oye, tengo que ver cuáles son los flujos que voy a esperar recibir en el futuro de los inversionistas y lo tengo que traer de valor presente a una tasa de mercado, ¿no? Entonces, este tema de flujo de efectivo que yo voy a esperar recibir va a ser impactado nuevamente por dónde está ubicado este activo que quiero evaluar, ¿no? Y también el tema de deterioro. El deterioro también se basa con flujos de efectivo, entonces los flujos de efectivo se van a tener que ajustar para representar estos temas de riesgo de sostenibilidad, ¿no? En esencia, todo lo que sea estimación contable, de cierta forma, va a ser impactado por estos temas de riesgos y oportunidades de sostenibilidad, que lo voy a comentar más a detalle en un momento. Bueno, vamos a entrar a lo que es NIF S2. Un resumen antes de entrar en NIF S2 es que la NIF S1 sería el marco conceptual. La NIF S2 ya es como que el tópico en específico, ¿no? Así como lo va a hacer la NIF S3, la NIF S4 y la NIF que aparezca. La NIF S2 lo que te dice es, ok, una vez que tú entendiste de qué trata la S1, de, oye, necesito saber cuáles son tu gestión de riesgos, de cómo lo monitoreas, de quién es el organismo que está controlando eso, de cómo se han identificado tus riesgos y oportunidades, necesito que hagas algo similar, pero enfocado en lo que es clima. Entonces, cuando hablamos de clima, tenemos que determinar cuáles son los riesgos físicos relacionados con el clima. Los riesgos de transición, nuevamente, relacionados con el clima, ¿no?
y las oportunidades relacionadas con ese tope. Entonces, cuando tengamos la S3, la S4 y la S5, la mayoría de estas nuevas normas o nuevos tópicos van a tener la misma estructura. Te van a decir, necesito saber cuáles son tus riesgos de transición y físicos de biodiversidad. Necesito saber cuáles son las oportunidades en biodiversidad. Entonces, mientras más rápido nos estemos familiarizando de qué son los riesgos físicos, qué son los riesgos de transición, y usemos como base probablemente esto, que es NIFS-2, relaciones climáticas, vamos a estar más familiarizados para las normas que van a seguir, ¿no? Y nuevamente aquí les comentaba al inicio de que esto no se creó de cero. O sea, ya existían marcos normativos en el mundo, como por ejemplo el SASB, el GRI, el TCFD. Entonces, lo que hizo el ISSB es usar estos marcos normativos para crear estos estándares, ¿no? ¿Y por qué creó estos estándares el ISSB? Porque quiere que sean utilizados como son utilizados las cifras y con esto el inversionista pueda tener como que una mayor comparabilidad entre diferentes países, ¿no? Riesgos físicos, es lo que les comentaba hace un momento de riesgos físicos son las inundaciones, son las sequías, son las olas de calor, son los huracanes, son los tornados, son como tal cual los cambios climáticos ya hechos realidad, ¿no? Los riesgos de transición son más lo que hace el país como respuesta a esto. Por ejemplo, oye, si es que disminuyes tu contaminación, te vamos a dar un crédito de carbono. A partir del año, no sé, 2027, todas las compañías del sector económico X van a tener que disminuir su contaminación en un 50%. Entonces, imagínense que estamos en un sector minero y te dicen, oye, tienes que disminuir tu contaminación voy a inventar, a un 80%. Eso va a tener muchos efectos en diferentes partes de los estados financieros de la compañía. Eso probablemente va a hacer que disminuya las ventas de la compañía. Si disminuye las ventas, significa que va a disminuir los flujos esperados de efectivo. Si disminuye los flujos esperados de efectivos, significa que va a haber un deterioro probablemente en algún tipo de los activos de larga duración. Eso va a generar también que probablemente no pueda cumplir con mis pasivos. Voy a tener que generar provisiones quizás. Voy a estar expuestos a juicios y todo lo que se puedan imaginar. O sea, si pensamos en algún evento catastrófico, lo que tenemos que pensar es, ok, ya entendí de qué trata el evento. ¿Cómo lo llevo ante ojos contables? ¿Qué aplica aquí? ¿Aplica NIC 2? ¿Aplica NIC 48? ¿Aplica, no sé, NIF 3? ¿Aplica NIF 2? Entonces tengo que ver, o bueno, tengo que entender de qué trata este evento de cambio climático y automáticamente pensar bajo el marco normativo contable qué estándar debería utilizar para contabilizar esto, ¿no? Y casi la mayoría sabemos de riesgos. Sabemos lo que es riesgo de transición, los riesgos físicos, pero muy poco se habla de las oportunidades. Y las compañías también tienen oportunidades, no solamente están expuestas de forma negativa, sino también están expuestas de forma positiva. Y las oportunidades vendría a ser, como les comentaba, ¿no? Ante un riesgo físico de transición, hay compañías que están respondiendo de cierta forma a través de creación de productos. Por ejemplo, ante el tema de sequías, se pueden crear ciertos productos que te ayuden a almacenar agua probablemente por más tiempo o que sea más resistente a alguna estructura. Entonces, ese tipo de productos que están creando estas compañías, para ellas se llama oportunidades. ¿Por qué? Porque es un nuevo producto que no existía hace años atrás, porque te va a ampliar tu cartera de clientes, entonces para ellos son oportunidades. Si bien para la contraparte sería un riesgo porque estás expuesto a este cambio climático, para esta compañía sería una oportunidad. Es un poco de cómo se está vinculando lo que decíamos de la NIF S2 con las NIF contables, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que una compañía tiene cierta planta de producción en la cual se está requiriendo que disminuya sus efectos de gases invernaderos. Y para ello esta compañía ha decidido, oye, si es que quiero disminuir mis efectos, tengo que cambiar esta máquina, digamos, que está contaminando a un 30%. Necesito reemplazarlo. Tengo que cambiar mi proceso de producción para poner con más componentes tecnológicos y reducir las tareas, no sé, manuales. Entonces, una vez que la compañía determina cuáles son las actividades que tiene que realizar para disminuir su contaminación, eso va a tener un efecto económico. Por ejemplo, si decimos que tenemos que cambiar alguna máquina,
¿Eso qué va a implicar? Que compremos una nueva máquina y que la máquina actual la estemos vendiendo. Para la máquina nueva que estamos comprando va a ser muy sencillo porque vamos a contabilizar la entrada de este activo fijo versus lo que estamos pagando o nos estamos financiando. Pero para la salida del activo fijo que actualmente estamos usando, tenemos que analizar si es que eso se va a vender, se va, no sé, se va a eliminar quizás. Y dependiendo de uno u otro camino, vamos a tener que ver cómo lo damos de baja, ¿no? En caso se decida modificar la máquina, igual. Oye, estamos depreciando por componentes, ¿qué componentes se va a modificar? Esto es una baja en cuentas y capitalizo la nueva entrada. O sea, todo ese tema de tratamiento contable, todas esas dudas que van a surgir una vez que se dé este escenario, es donde vamos a aplicar las NIF contables, ¿no? Que en este caso sería, por ejemplo, aplicar la NIF 16, la parte de componentes, el tema de depreciación de activos. Probablemente vas a tener que cambiar la vida útil porque ahora se va a reducir, ya que quizás en el siguiente año vas a comprar una nueva máquina. Entonces, es como que nuevamente tenemos que pensar ante el evento donde estamos expuestos, cuáles son los estándares que se van a activar y específicamente qué tópicos son los que tenemos que tratar. Nuevamente, depresión, vías útiles, componentes, ¿no? Aquí mismo también está diciendo que la compañía requiere cierta capacitación para usar estos nuevos productos o estas nuevas máquinas. Entonces la pregunta es, oye, ¿esta capacitación se capitaliza o no se capitaliza? ¿Es parte de la propia plan de equipo o no es parte de la propia plan de equipo, no? Aquí viene el tema del NIC 38 que es intangibles. El NIC 38 te dice que las capacitaciones que recibe tu personal no se puede capitalizar porque es un conocimiento que ellos van a adquirir. Sin embargo, la compañía no tiene un control sobre ese conocimiento, entonces eso no califica como un intangible. Luego tenemos por aquí software, tenemos licencias, tenemos iluminación, equipos. Entonces, si hablamos de cada tópico que estamos viendo en esta lámina, automáticamente vamos a detonar ciertos estándares. Por ejemplo, les decía capacitación en NIC 38 activos intangibles. Software es NIC 38 activos intangibles. Licencia también. Son activos intangibles, ¿no? Entonces tenemos que definir si esos activos se tienen que capitalizar o se tienen que reconocer como gastos. Entonces, la intención de este ejemplo es ver cómo una reacción de una compañía ante alguna situación, como que en este caso es disminuir los gases de efecto invernadero, va a detonar tratamientos contables para diferentes tópicos, ¿no? Como comentábamos, PPE, intangibles, etcétera. Y todo esto tiene que estar reflejado en los estados financieros. Entonces, nuevamente, si vamos a los estados financieros, en las notas de propiedad planta de equipo, probablemente va a haber un movimiento que se llama baja en cuentas. Y va a decir, no sé, nota A, se dio de baja el 50% de la planta de producción debido a que la compañía, como parte de sus iniciativas de sostenibilidad, ha decidido reducir sus emisiones a un 60%. Entonces, estamos dando de baja estas cuentas y vamos a adquirir nuevas maquinarias durante los próximos meses, ¿no? Entonces, esa nota de propiedad, planta y equipo, cuando yo vaya al reporte de sostenibilidad, yo debería ver en alguna iniciativa que ellos están haciendo que esté amarrada con lo que está diciendo mis estados financieros. A eso se le llama conectividad. ¿Qué quiere decir? Que el reporte de sostenibilidad, lo que diga ya, de cierta forma tiene que impactar el informe financiero en caso sea material, ¿no? Y tiene que haber como que esa conexión entre ambos reportes. Ok, ya vamos a hablar específicamente de cómo es la conexión de las NIF contables y las NIF de sostenibilidad, que en esencia es lo que acabamos de comentar, pero ya como que específicamente las palabras técnicas que se usan en el S1, ¿no? La norma que nos habla de conectividad es la NIF S1 como tal, que en esencia es como marco conceptual de los reportes de sostenibilidad. Entonces, en este gráfico está interesante porque en la parte de arriba estamos viendo los riesgos en color morado y las oportunidades en color verde. Ahora, ¿qué pasa con los riesgos y oportunidades? Las compañías van a reaccionar a esos riesgos y a esas oportunidades a través de planificación estratégica y gestión de riesgos, que en esencia sería cómo la compañía hace frente a estos dos bloques, ¿no? Y aquí viene el tema de, oye, ¿por qué si soy compañía privada, soy compañía pequeña y no me están pidiendo que prepare el reporte de sostenibilidad bajo S1 y bajo S2? ¿Por qué me tendría que interesar esos tópicos?
Porque en esta lámina no estamos hablando de reporte de sostenibilidad, en esta lámina estamos hablando de estados financieros. Entonces, ¿cómo o qué componentes se incluyen en estados financieros? Aquí pueden ver que en el estado de resultados tenemos ingresos y gastos. En el estado de flujo de efectivo, pues tenemos el flujo de efectivo como tal. En el estado de situación financiera tenemos los activos, los pasivos y capital. Entonces, si vamos a un riesgo y elegimos al azar cualquiera, vamos a decir un riesgo de transición, que es el tecnológico, bueno, el mercado. Entonces, elegimos un riesgo de transición de mercado. ¿A qué se refiere eso? Que probablemente el mercado esté demandando que ciertas industrias estén disminuyendo su contaminación ambiental. Entonces, lo que hace el país es adaptarse a esos acuerdos mundiales, se va a adaptar a esos estándares y va a solicitar que ciertas industrias reduzcan sus emisiones. Al ellos emitir una ley para que ciertas industrias disminuyan sus emisiones, estas compañías van a ser impactadas en diferentes tópicos. Nuevamente, como les decía al inicio, ¿no? Las ventas se van a caer. Quizás no van a poder asumir sus pagos de pasivos y van a generar intereses, nuevos pasivos, ¿no? Van a quizás recibir demandas porque no van a poder pagar y tenemos provisiones. Va a depender cómo cada compañía va a estar lidiando con estos efectos que están sucediendo en su entorno económico y cómo van a estar reflejando esto en los estados financieros, ¿no? Entonces, nuevamente, si es que tú no tienes que implementar ese uno y ese 2, si tú no tienes que preparar reportes de sostenibilidad, eso como que no te quita o no te, sí, no te quita la obligatoriedad de pensar en ese uno y ese 2, porque actualmente estás preparando estados financieros. Y cuando tú preparas estados financieros, lo que te dicen las normas contables es que tienes que revelarme todos los impactos o todas las incertidumbres a las cuales estás expuesto. Tienes que medir tus activos y pasivos, tienes que medirlos a valor razonable en algunos casos, en otros casos al costo histórico. Entonces, todos estos movimientos que se está ejerciendo en el entorno económico, tenemos que tener en cuenta cómo se van a reflejar en nuestros estados financieros. Así no tengamos que implementar ese uno y ese 2. Lo cierto es que los estados financieros de este año y hacia adelante van a tener que cada vez más revelar temas de sostenibilidad. Y lo digo como que de este año hacia adelante, pero pues ya hay muchas compañías que lo hacían hace como 5 o 6 años. O sea, verdaderamente no es algo nuevo de que los estados financieros tendrían que incluir esto. De hecho, si vamos a internet, vamos a ver que bajo IFRS contables, bajo USGAP y bajo diferentes marcos normativos contables, ya se requería esto hace muchos años. O sea, no es algo nuevo. Lo nuevo es que quizás se puso más de moda, quizás se puso más como que, ¿cómo se le puede decir? Se puso más se promovió más quizás estos temas y por ende vamos a ver muchas más compañías que lo están aplicando, pero verdaderamente esto ya se aplicaba hace mucho. No ha salido una norma aún obligatoria bajo NIF contable donde te diga, oye, tienes que revelar estos temas de cambio climático en tus estados financieros. ¿Y por qué aún no ha salido eso? Porque indirectamente o implícitamente ya las normas como tal incluyen eso, ¿no? Incluyen que tienes que revelar ese tipo de riesgos, no solamente financieros. Y aquí estamos viendo ya un poco acerca de, oye, ¿qué ocasiona los eventos y transacciones en los estados financieros? ¿O por qué están vinculados? Nuevamente, inundaciones, incendios, huracanes, etcétera. Todos esos eventos van a tener un impacto en las estimaciones y evaluaciones que estamos usando en los estados financieros bajo IFRS. Les comentaba el tema de deterioro de las vidas útiles, ¿no? Voy a saltar un poco aquí. Y en estas láminas, en estas tres láminas siguientes, lo que vamos a ver aquí en la columna de izquierda, vamos a ver cuál es el asunto relacionado con el clima. En la columna del medio vamos a ver cuál es la norma contable que tenemos que aplicar a ese asunto. Y en la otra columna vamos a ver cuál es el impacto en el estado financiero, ¿no? Entonces ya hasta este momento, cada vez que les comentaba, les decía, oye, automáticamente pienso en provisión, medición. Pienso en PPE, vida útil, deterioro, componentes. Disminución de ingresos, mayores costos, quizás. Hablábamos hace rato de capacitaciones, de software. Tenemos los intangibles, hablamos de mayores costos, tenemos inventario, etcétera, ¿no? Entonces, va a poder ver a detalle en esta lámina de por cada asunto qué normas yo tendría que tener en mente para analizar este asunto. Por ejemplo, hace unos 2 años muchas compañías decían,
voy a hacer un compromiso de emisión cero, cero carbono, en los próximos 5 años. Y muchas compañías decían, oye, esto que estoy diciendo ahora, ¿se tiene que contabilizar como una provisión? No se contabiliza. Entonces ahí venía el tema de, oye, ¿es un compromiso? ¿No es un compromiso? ¿Es un pasivo ahora o no es un pasivo ahora? Y ahí venía todo un tema de que se tenía que contabilizar una provisión. En la mayoría de casos no se contabilizó una provisión porque dependía de eventos futuros, ¿no? Entonces, como que se traía un compromiso, se revelaba eso como compromiso, más no se reconocía ninguna provisión en esos casos. Luego, algunos países te permiten comprar créditos de carbono, como por ejemplo en Colombia. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo contabilizo esos créditos de carbono? Si se financias, estos financiamientos están vinculados a alguna métrica de sostenibilidad. Y si es así, oye, ¿cómo contabilizas el cumplimiento? ¿Cómo contabilizas los cambios en las métricas? Nuevamente, ahí vamos al NIF 9. Y quizás algunos se preguntan, oye, todas estas normas que estamos viendo en la pantalla, ¿se han actualizado para crear una específica cláusula donde te diga cómo tratar todos estos temas? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque actualmente todas estas normas ya incluyen pautas de para cómo contabilizar estos tipos de asuntos. Lo interesante de las NIF contables bajo IFRS es que es más el tema de juicio, más el tema de estimaciones, y lo hice de forma general. Entonces, como se prepararon de forma general, si nosotros leemos las normas contables y analizamos estos escenarios, vamos a poder saber exactamente cómo contabilizarlo. Así no me diga la norma contable la palabra emisión. Así la norma contable no me diga créditos de carbono. Cuando leamos la norma NIC 37, NIC 36, vamos a ver cómo estaremos vinculando estos tópicos a esas mediciones. Por aquí tenemos el tema de los costos. Voy a avanzar un poco más rápido porque quiero también que hagan preguntas, que es lo más interesante. Igual a la se van a quedar, así que aquí pueden ver a detalle qué estamos aplicando. Aquí voy a tener un poco porque una vez que nosotros pensamos sobre los eventos de sostenibilidad, cómo se reflejan en los estados financieros, la siguiente pregunta es, ¿cómo yo elaboro un proceso para que ambos reportes estén vinculados? Algunos dirán, pues lo voy a hacer manualmente. O sea, voy a preparar mi reporte de sostenibilidad de forma manual por el equipo de sostenibilidad y voy a preparar mi reporte financiero manualmente con mi equipo financiero. Y ningún equipo o ningún área se va a comunicar entre sí. Entonces, ese es como que lo común que sucede en una compañía, que cada área va a preparar su reporte y cada área va a hacerlo como cree que va a hacer. Sin embargo, cuando hablamos de conectividad, nos referimos a que estas dos áreas se comuniquen, que exista algún vínculo que comunique al área financiera con el área de sostenibilidad. Esto en otros países, hace un par de años o 3 años, se creó un nuevo puesto que se llama Controller, ESG Controller, aunque la palabra ESG ya casi no se usa, es más Sustainability Controller, que es el contralor de sostenibilidad, que en esencia une los dos mundos, el mundo financiero con el mundo de reporte de sostenibilidad. Lo que hace este ESG Controller o controlador de sostenibilidad es que se comunica con el área de sostenibilidad y le dice, oye, necesito saber cuáles son los riesgos y oportunidades que identificaste y cómo esto está impactando a la compañía. Una vez que esta persona entiende lo que está pasando por allá, se lo comunica a los financieros, le dice, oye, estos son los riesgos y oportunidades que se identificaron, necesito que tú me digas en qué parte de las cuentas contables se va a ver esto. Por ejemplo, si es que ellos quieren modificar la planta de producción, supongo que en tu libro mayor, en tu libro diario, tienes algún impacto ahí de nuevas compras de máquinas o nuevas reparaciones. Entonces, este control lo que hace es comunicar a ambos mundos y hacer que ambos se conecten en el reporte financiero o en el reporte de sostenibilidad, ¿no? Por ahí cuando lean la S1 te dice que se puede hacer referencias de un reporte a otro reporte. ¿Y quién normalmente hace este rol de controller o ESG controller, como le dicen? Lo hace un contador. O sea, a veces como que a nivel mundial también se discutía, oye, ¿quién debe implementar las NIF S1 y NIF S2? Hubo una discusión en diferentes firmas y algunos decían, lo tiene que hacer la gente que estudió sostenibilidad o los directores de sostenibilidad. Otros decían, oye, lo tiene que hacer un contador porque el contador tiene experiencia implementando las IFRS contables y la S1 y S2, aunque te dicen palabras de sostenibilidad,
te hace mucho referencia a las normas contables. La S1 te habla de la NIC 8, te dice, oye, cuando no tengas una norma que aplicar, tal cual hacíamos en NIC 8, usa algún marco normativo aplicable, ¿no? Como por ejemplo el SASB, el GRI, etcétera. El tema de materialidad también te dice, oye, esta materialidad bajo NIF de sostenibilidad, tal cual es el mismo concepto que traíamos en las NIF contables. Entonces, algunos dicen, oye, la S1 y S2 es más fácil que lo lea un contador que alguien de sostenibilidad. Entonces hubo toda una discusión ahí, pero actualmente he visto que muchas compañías están implementando estas normas, pero el que lo lidera es un contador público. Entonces, nuevamente, ¿por qué es importante entender estas normas? Porque es un nuevo perfil que existe para el contador contable. O sea, nosotros no podemos como que salirnos de este producto o de este servicio, nada más porque, oye, no sé qué es un efecto de gas invernadero, no sé qué es una métrica de sostenibilidad, no sé qué es un riesgo de cambio climático, no sé qué es un riesgo de transición, no sé qué es un riesgo físico, etcétera. Todo eso es como cualquier otra norma, ¿no? Cuando aplicamos NIF 15 o cuando vamos a aplicar NIF 18, son conceptos que tenemos que aprender en el camino, pero les comento que a nivel mundial los contadores son los que tendrían que estar implementando esto, que es la S1 y S2, con apoyo de sostenibilidad. Como hacíamos el tema de evaluaciones, cuando hacemos evaluaciones o creamos valor razonable de instrumentos financieros, nos apoyamos de expertos financieros que crean como que el de sostenibilidad, que nos ayudan a determinar cuál es la métrica, cuáles serían los objetivos de la industria, etcétera. Pero el que va a liderar como la implementación tendría que ser el contador público. Voy a saltar un poquito esto. Aquí les dejé la S1 y la S2. Están en español para que lo puedan leer a detalle. Nuevamente, es muy importante que comiencen a leer esto porque así ustedes no preparen un reporte de sostenibilidad. Esto actualmente impacta en los estados financieros, como les comentaba, ¿no? Todos estamos expuestos a riesgo de cambio climático. Y eso sería todo por mi parte. Creo que podemos entrar a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Jaime. Ha sido una, digamos, ponencia muy interesante, un tema de palpitante actualidad. Tenemos acá una consulta. Dice, ¿cómo afecta el esquema de emisiones y el compromiso de emisión cero a la NIC 2? Sí, y esa es una duda que surgió hace ya un par de años atrás, cuando hubo mucha discusión. Sobre todo la discusión era de, oye, si es que la compañía se está comprometiendo a disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero, ¿eso significa que yo tenga que reconocer una provisión el día de hoy? Y la respuesta es no, ¿por qué? Porque, de hecho, hay un material de la IFRS Foundation acerca de este tema, y es que te dice, tú no puedes reconocer una provisión. ¿Por qué? Porque ¿qué es la provisión? La provisión es algo que sucedió en el pasado, sin embargo, tú no tienes certeza de la cuantía ni del tiempo. Pero un compromiso es acerca de, oye, yo me comprometo que en el año 5 voy a disminuir al 50% mis emisiones. Entonces, yo cuando llega el año 5 significa que lo que yo esté emitiendo en el año 5 es lo que tiene que disminuirse. Entonces, es un evento futuro, no es un evento pasado. O sea, yo no me estoy comprometiendo que tengo que disminuir mis emisiones que surgieron en el 2020 o que surgieron en el 2015. Yo me estoy comprometiendo a disminuir mis emisiones que van a surgir en 5 años al 50%. Entonces, como es un efecto a futuro, lo que te dice la IFRS Foundation es que esto no es una provisión. Nada más es un compromiso, es decir, en los estados financieros se tiene que revelar este compromiso como un pasivo contingente, pero no se tiene que reconocer en una provisión. Entonces, específicamente en esta pregunta te dice algo sobre la NIC 2, entonces no va a tener ningún impacto en la NIC 2 porque, pues, tal cual el compromiso se basa en un evento futuro, no es actual, ¿no? Bien, muchas gracias. Cuando veo más preguntas en el chat, yo tengo una. Mm. Eh, en resumen, ¿a qué se refiere el conectar la contabilidad IFRS y la sostenibilidad de esas normas? Sí, mira, en resumen lo que te dice, y todo eso parte de la IFRS Foundation. Cuando hablamos de IFRS Foundation, imaginemos dos manos. Uno es el IASB, que es el ente emisor de las normas contables, y el otro brazo es el ISSB, que es el emisor de las normas de sostenibilidad.
Entonces, la intención del IFRS Foundation, que es como que la cabeza, es que ayuden a los inversores a decidir si invertir o no invertir en una compañía. Pero lo que sucede es que actualmente los riesgos ya no solamente son financieros, sino también son no financieros. Y cuando hablamos de no financieros, estamos hablando del cambio climático, de la biodiversidad que se está perdiendo, de inundaciones, sequías, etcétera. Y lo que están queriendo los inversores actualmente es saber si la compañía puede seguir operando como está operando, no solamente hoy, sino el día de mañana, en 5 años, en 10 años. Y para ello no solamente tienen que ver cuál es el riesgo de crédito, cuál es el riesgo de mercado, sino también cuál es el riesgo de impacto a nivel medioambiental, el impacto a nivel social, huelgas, etcétera. Y es por eso que es necesario que creemos un reporte de sostenibilidad, un reporte financiero, pero no como dos manos caminando o dos piernas caminando de forma diferente, sino que en algún momento centrarse o conectarse para decir en conjunto lo siguiente. La compañía está creciendo 100% o 50% los ingresos comparado al año pasado. Sin embargo, el capital financiero incrementó, pero el capital, imaginemos, el capital humano ha disminuido porque, no sé, hay una explotación laboral. O el capital social ha disminuido porque hemos, no sé, usado 100 árboles. Entonces, lo que queremos entender es, si tú como compañía estás creciendo a nivel financiero, ¿cómo se están afectando los otros capitales? El capital social, el capital ambiental, el capital manufacturero. Entonces, por eso es importante tener esa conexión, porque actualmente lo que buscan los inversores es tener una visión holística, una visión integrada, y no solamente una visión que me hable de cuánto es la utilidad neta, de cuánto es flujo de efectivo, sino es cuánto es la utilidad neta y cómo se puede llevar la utilidad neta al futuro. Es decir, estoy expuesto a temas de negocio en marcha, estoy expuesto a temas de huelga, estoy expuesto a temas de incendios. Si es así, quiere decir que esa utilidad neta que el día de hoy es muy grande, en el futuro podría disminuir por esos eventos. Bien, te hago una siguiente pregunta con el ánimo de explayar un tema, ¿no? Ujú. ¿Cómo se conectan los riesgos y oportunidades de sostenibilidad con la estrategia del modelo de negocio, ¿no? Especialmente para los corto, mediano y largo plazo que estuviese mencionando. Ujú. Sí, eso es una muy buena pregunta y aquí como te podría decir en experiencia, actualmente las compañías lo que están haciendo es, oye, voy a implementar ese uno y ese 2 porque así me lo está pidiendo la bolsa de valores. O sea, no me importa si es que lo estoy haciendo a mi nivel de estrategia, a mi nivel visión, misión, sino para salir como del apuro o para cumplir con la fecha, nada más como que lo voy a adoptar, lo voy a reportar. Si es que yo no tengo ninguna acción o ningún comité que esté controlándolo, así lo voy a reportar como está. Sin embargo, conforme pasen los años, cada compañía va a tener que incorporar todo esto dentro de sus objetivos, de sus misiones, su organización. ¿Por qué? Porque el tema de sostenibilidad de cierta forma está ya conectado con las compañías. Hay áreas que ya están trabajando en eso, sin embargo, cada uno está en su camino, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, el área de marketing que te va a decir, oye, la industria o nuestros peers están haciendo ese tipo de productos, están vendiendo ese tipo de productos similares a nosotros, pero están colocando ahí que han contaminado menos, ¿no? O que su botella es, no sé, es con menos contaminación, etcétera. Entonces, el área de marketing está empujando a que las compañías ya cambien su modelo de producto para que sigan estas tendencias. Pero si bien eso de ahí surge por la necesidad del mercado, muchas compañías aún no lo piensan o aún no lo transmiten internamente a sus organizaciones. Entonces, esto de aquí es como un proceso, porque como sabes, casi normalmente todas las compañías primero reaccionan ante algo que es legal o ante algo que es exigente, que en este caso es las bolsas están pidiendo que lo haga. Pero conforme va pasando el tiempo, estas compañías van a tener que integrarlas dentro de su modelo de negocio para poder estar sintonizado en eso, ¿no? Hay otra pregunta en el chat. Dice, Ujú. gradualmente se puede tener en cuenta gastos como contingencia ambiental en cierre de minas. ¿Qué relación habría que tener con este tema? Sí, si Dado que es hablamos una de... posibilidad, ¿no? De los gastos en un cierre de minas. Sí, Sí, bueno, y tiene el ujú. concepto de contingencia ambiental. Sí, si hablamos de, al hablar de gastos o contingencias o cierre de minas, y recordemos un poco que también lo interesante de las IFRS es que no son industriales.
Si bien tenemos la NIF 6 que habla de minería, que habla sobre el preoperativo, sin embargo, las IFRS como no son industriales, en este caso aplicaríamos la NIF 48, que es provisiones y contingencias. Entonces tendríamos que ver ahí que si es una provisión o si es una contingencia. Como hablamos de cierre de minas, yo esperaría que esto de aquí sea una provisión por cierre de minas, que en esencia estaría ya reconocido en el pasivo y la contraparte estaría en el activo que se, que se capitalizó por eso, ¿no? Pues yo entendería que ya estaría en el activo y en el pasivo. Ya cuando ocurra los desembolsos, pues va a tener que disminuir la provisión, que es la que está vinculada a este pasivo. Y los gastos, pues mira, los gastos se van a reflejar a través de el paso de tiempo de la provisión. Cada vez que la provisión va a estar avanzando, se va a reconocer un interés que se llama como que interés acreedor por el aumento de la provisión a través del tiempo. Y a nivel activo se va a reflejar como un deterioro, perdón, como una depreciación. Entonces, si hablamos de gasto, es por el activo tenemos la depreciación y también puede ser un deterioro si es que hay algún tema ahí. Y por el pasivo tenemos intereses financieros que se van a originar por el paso del tiempo de eso. Bien, acá hay otra consulta. Mencionan de que la consideración que hay que tener sobre el impacto de la NIF 16 de arrendamientos en el tratamiento de activos por derecho de uso. Es que, bueno, el activo por derecho de uso bajo NIF 16 sigue la misma línea que una propiedad planta de equipo. De hecho, cuando leemos la NIF 16 activos por derecho de uso, te dice, oye, una vez que tú elijas el modelo de costo, tal cual vea el NIF 16 y vea ahí cómo se determina la vida útil, el deterioro, la depresión, etcétera. Entonces, en esta pregunta como que no estamos hablando específicamente de qué impacto queremos considerar, pues si hablamos del impacto de sostenibilidad de cambios climáticos, podría ser, se va a disminuir el plazo de renta. Si se disminuye el plazo de renta, tenemos que preguntarnos, pues, oye, ¿esto es una modificación o es una remediación? Sería una modificación si es que es un contrato que se va a firmar y esta cláusula no existía anteriormente. Sería una remediación si es que había una cláusula que ya amparaba ese tema de, oye, si hay incendios masivos, puedes reducir tu plazo de arrendamiento en 5 años. Pero si no existía esa cláusula, estamos hablando de una modificación de arrendamiento y tendríamos que ver si es que la hagamos de baja y que el nuevo contrato de arrendamiento se va a reconocer, ¿no? Entonces, puede haber como que muchos escenarios de cómo reconoceríamos los impactos de sostenibilidad bajo el NIF 16, pero no solamente bajo el NIF 16, también podríamos hablar de NIF 2, que es pagos bajo asociaciones, podríamos hablar de NIF 15, ingresos. Cada norma tiene un impacto a nivel sostenibilidad, entonces nada más sería pensar un poco de qué evento queremos analizar y cómo aplicamos el estándar existente. Bueno, y finalmente, ¿cómo pueden las empresas comunicar de manera más efectiva la información sobre los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad a los inversores? Ujú. Sí, mira, lo voy a responder como que en tres tipos de empresas. Uno que serían las compañías que cotizan en bolsa. Las compañías que cotizan en bolsa, que son las más grandes, ya tienen los procesos, ya tienen reportes de sostenibilidad. De hecho, ellos hacen llamadas trimestrales con sus inversores donde comunican todas sus iniciativas, cómo está aumentando sus utilidades o cómo está disminuyendo el tema de flujo, etcétera. Ya existe un proceso como tal para las compañías que cotizan en bolsa y como que eso no es tan complicado. Pero ¿qué pasa con las compañías que son privadas, con las compañías que no tienen obligación de hacerlo? En ese caso, ahí sí existe un reto, porque normalmente las compañías privadas como que no tienen un proceso ya establecido para cada ese tipo de cosas. A nivel financiero sí, pero a nivel de sostenibilidad no. Pero sería crear un proceso. Oye, ¿cómo creo este proceso? Pues tendría que ver cómo lo hizo a nivel financiero. Si a nivel financiero yo elaboro, no sé, reuniones semestrales o reuniones trimestrales con mis inversionistas, donde estoy comunicando cómo la compañía ha estado operando, cuáles son los flujos que ha estado generando. Probablemente en esa misma reunión lo que yo podría hacer es, oye, ante respuesta a lo que está sucediendo a nivel mundial, lo que están haciendo nuestros clientes o proveedores y cómo el área de marketing está reaccionando a la variación de nuestros productos de que debemos adaptarnos al mercado, hemos considerado que tenemos que tomar en cuenta estos riesgos y oportunidades que están apareciendo en el mercado y lo pueda subir en ese tipo de reuniones, ¿no? No existe tal como tal una ley, porque como estamos hablando de compañías privadas,
no existe como una regulación como tal. En las compañías públicas sí existe, pero si es que hablamos de compañías privadas que quieren adaptarse como que al entorno económico, lo que yo haría es como que mirar qué hace las compañías de mi industria que están cotizando en bolsa y un poco reflejar ese proceso en lo que yo actualmente hago. Bueno, muchas gracias, estimado Jaime. No habiendo más preguntas en el chat y siendo ya un poquito más de la hora que teníamos previsto, yo creo que dejamos a la Junta de Decanos, no antes de agradecerles, ¿no? La invitación para la participación y te dejo, Jaime, unas palabras finales de despedida. Sí, muchas gracias a la Junta por la invitación, muchas gracias a ti, David, y bueno, seguimos en contacto. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.